Listo. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir y por asistir a este webinar de residuo a recurso, ¿cuánto de alargaescente eres? La alargaescencia es un término que vamos a usar bastante a lo largo de esta hora y cuarto que va a durar este webinar. Yo soy Eva Curto, soy responsable de programas internacionales dentro del área de innovación, emprendedores y pymes de la Fundación EOI, y es un placer estar con vosotras y con vosotros hoy. Tenemos dos invitados de lujo. Yo estoy muy contenta de tenerles hoy. La primera es Paloma García López, que es creadora y el alma de un proyecto muy bonito que se llama The Circular Project, que es una iniciativa que pretende ponerle conciencia y consciencia a la producción y al consumo en el sector textil y de la moda. Y Paloma también es la responsable de la Sustainable Fashion Week en España. La estáis viendo ahí. Buenos días, Paloma. Luego te doy la palabra en un Buenos ratito. días. Un Y placer luego estar con tenemos vosotros y contaros mi rollo. No, tu rollo no, que es una maravilla de rollo entre muchas comillas. Y Eso. luego tenemos la suerte de contar con Jesús Díez, que es director de programas de la Fundación Patrimonio Natural Castilla y León en Valladolid, pero con competencias en toda Castilla y León, que nos hablará de cómo minimizar algo que no vemos, pero que está, que es la basura digital. Y no me refiero al hardware, no me refiero a los ordenadores ni a los móviles, que ese es otro cantar. Me refiero a archivos, audios, vídeos, mails, etcétera, que es todo un mundo y que creo que muy pocos son conscientes de lo que emite a nivel de CO2 y de lo que esto supone. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien. Yo tengo que decir que lo poco o mucho que sé de economía circular lo sé gracias a Jesús, así que, bueno, antes de continuar, pues ya te doy las gracias de antemano. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla porque hemos subido ya todos los archivos que vamos a presentar hoy. Y me decís si la veis, ¿vale? Con que me hagáis así, Jesús o Paloma, que os estoy viendo, la estáis viendo, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues la idea de hoy, veis a la izquierda esta serie de residuos espantosos. Lamentablemente hay muchas imágenes así todavía en el mundo. Este webinar lo hacemos en el marco de la Semana Europea de la Prevención de los Residuos. Yo hablaba con mi directora de comunicación el otro día y le decía, ojalá no se tuviera que hacer este webinar y ojalá dentro de unos años no se llamara así la semana, porque no existieran los residuos como tal, sino que se hubieran convertido ya en un recurso para una cadena de producción aledaña, digamos. Antes de darle la palabra a Paloma, quiero un poco transmitir cuál es la actitud y el mensaje que queremos transmitir, valga la redundancia, en los tres ponentes hoy. Y para eso quiero empezar por Jane. Todos conocéis a Jane Goodall, es una galesa maravillosa, primatóloga y mucho más, que podría estar en su casa de Gales haciendo pies de manzana y tartas de queso, pero que a sus 87 años continúa, incluso en la pandemia casi más que nunca, en lugar de viajar, lo hizo desde su casa de Gales, continúa en la batalla por la concienciación del respeto a la naturaleza, básicamente. Como ella dice, yo tengo 87 años, pero no tengo tiempo para achaques, porque tengo un trabajo que hacer. La esperanza real requiere acción y esa acción debe inspirar a otros y ser contagiosa, de ahí este webinar también. Y el mayor peligro para nuestro futuro es la apatía. Yo en esta última frase de verdad que estoy tan de acuerdo, porque si somos inconscientes y no tenemos la información, entiendo que no hagas nada, pero si ya tienes la información, no entres en el saco de los apáticos, porque eso sería muy peligroso. Esta mujer, como digo, en la pandemia decidió, como no podía viajar, pues se volvió a su casa de Gales, que es donde se crió, y lanzó lo que ella llama el Hopecast, que no es un podcast normal, sino que es un Hopecast, es un podcast que da esperanza, ¿vale? Que habla de acciones concretas que todos y todas podemos hacer para mantener o restablecer, más que mantener, porque ya nos lo hemos cargado un poco, el equilibrio un poco
algo que hemos distorsionado en la naturaleza. Hay un documental del que me enteré el otro día que se llama Going Circular. Es un documental, supongo que largo, no lo he visto entero y que es de pago, pero he visto el tráiler y me ha dejado anonadada. Es un... Espera, que no sé si alguien está tocando mis transparencias, pero por fin... os he puesto ahí el link a la izquierda del tráiler, ¿vale? El link para ver el tráiler, que el tráiler sí que es gratuito. Y en este documental aparecen 4 visionarios. Uno de ellos es James Lovelock, que yo creo que todos conocéis, que es un científico independiente y que supera por mucho a Jane Goodall. O sea, lejos de tener 87, este hombre tiene 102 años y sigue sensibilizando, sigue trabajando, es impresionante. Luego está Jane Benius, que es bióloga y divulgadora científica. Está John Fullerton, que es antiguo responsable de JP Morgan, y está Arthur Huang, que es ingeniero y diseñador industrial, y los cuatro están de acuerdo en que lo que veis a la izquierda, ¿no? Que todos los ecosistemas en la naturaleza están cohesionados y se autorregulan de manera natural, y somos nosotros los que hemos roto de alguna manera el equilibrio con un modelo que a todas luces resulta absurdo. Ese modelo es el que veis abajo, repetido muchas veces, que lo he hecho aposta: extraer, producir, usar, tirar, extraer, producir, usar, tirar, extraer, producir, usar, tirar. Así, ad infinitum no, porque se acaba. Sería ad infinitum si fuera circular realmente, pero hemos creado un modelo que no se sostiene. Os invito a que veáis este documental. Los links los tenéis en la presentación, y la presentación os la vamos a poner en la web cuando termine el webinar, tanto la mía como la de Paloma como la de Jesús. Bueno, el título de hoy, la segunda parte del título era ¿cuánto de alargaescente eres? Yo creo que todos y todas conocéis ya la expresión obsolescencia programada, que es una producción, un diseño de los productos y servicios de tal manera que ese producto y servicio se acabe antes de lo que debería acabarse. Una lavadora, por ejemplo, que podría durar 20 años, pues ha habido marcas o productores que han hecho pues, bueno, pues que se agotara o se acabara su vida útil a los 3 años, cuando podría haber durado mucho más. La largaescencia es una tendencia que surge en contraposición a esto. No sé si os acordáis de una campaña de Adolfo Domínguez, hablando ahora de la moda, Paloma, de hace unos años, que se llamaba Sé más viejo. A mí me encantaba esa campaña, porque ahora estos últimos años, ¿no? La juventud, la inmediatez, el ahora está en boga, cuando yo creo que tenemos que empezar a pensar todos en que hay que tender a ser alargaescente. La largaescencia es, como veis aquí, alargar la duración de cualquier objeto de consumo, evitando así la sobreexplotación de materias primas y recursos naturales y la producción de nuevos residuos. Entonces, pensemos después de este webinar cuánto de alargaescente somos cada uno de nosotros a la hora de consumir. Por introducir un poco el tema que nos va a contar Paloma de la sostenibilidad y la economía circular en el sector textil, también os pongo aquí un link de un artículo de La Vanguardia que salió hace tiempo, donde bueno, daba datos un poco escalofriantes. Yo esto sí que no lo sabía. Una camiseta muy sencillita de algodón, de 200 gramos de algodón, para fabricarla hay que utilizar 2.000 litros de agua, y para fabricar un vaquero 11.000 litros de agua, según cálculos de la Water Footprint Network, y para fabricar unas zapatillas de deporte unos 4.000 litros. Claro, cuando ves estos números, pues yo creo que sí que nos tenemos que parar un poco a pensar en si es necesario comprarnos la próxima camiseta que hemos visto cuando ya tenemos 30 en el armario. Entonces, ¿es la sostenibilidad en la moda posible? Le doy la palabra a Paloma García López, que como os decía es la creadora de The Circular Project. Aquí está la web, le he hecho un pantallazo a su web, thecircularproject.com. Y yo dejo de compartir. Paloma, si quieres, comparte tú la tuya, ¿vale? Y te doy la palabra. Muy bien. Te doy, pues tienes como compartir. 15 minutos para la presentación. Las personas que nos están escuchando pueden escribir cualquier duda que tengan en el chat, y si luego tenemos un ratito, pues las vamos dilucidando. Ya vemos tu presentación, Paloma. Yo voy a silenciarme. Fenomenal. Y todo. Gracias.
Pues Eva me advierte del tiempo que tengo porque sabe que me enrollo como las persianas. Buenos días a todos los que os habéis conectado. Es una alegría saber que hay tanto interés en estos temas. Eva y yo coincidimos mucho en el discurso porque luchamos contra esa apatía, porque sí que hay soluciones. Y lo primero que quiero decir antes de que se me olvide, porque empiezo a hablar de tantas cosas, es que, por ejemplo, ahora hay una iniciativa que se llama Hop, en pie por el planeta, que uno de los últimos vídeos que ha compartido son 7 soluciones súper sencillas que se pueden ir haciendo y que descarbonizarían nuestro planeta, ¿no? Que ayudarían a esa regeneración de la que ha hablado Eva. Bueno, yo estoy aquí porque hace 7 años impulsé un proyecto de Circular Project, un escaparate a la moda sostenible, a lo que se estaba haciendo en moda sostenible. En nuestro país, y eso poco a poco fue evolucionando hacia lo que es ahora, ¿no? Un proyecto holístico alrededor de la moda sostenible, intentando abordar todos los frentes necesarios para favorecerla y fomentarla, para llegar cada vez a más gente, ¿no? Y un proyecto a priori bastante disruptivo porque fijaros, luchamos contra la largascencia y eso, o sea, luchamos contra la obsolescencia y favoreciendo la largascencia, como ha puesto Eva de título a estas jornadas, a este encuentro. Y esto a priori es una medida bastante antieconómica, ¿vale? Entonces, no solo hemos entrado en conflicto con el modelo económico tradicional de retail y de comercialización de moda, sino incluso con mucha gente de nuestra propia cuerda, ¿no? Porque somos un proyecto en el que, para aludir a un consumo responsable, pues entendemos que es necesario no favorecer un consumismo. Por lo tanto, no podemos hacer campañas de marketing convencionales, no podemos aludir a compra más, compra, lo necesitas, no podemos hacer rebajas, y eso a priori también es bastante conflictivo. No podemos hacer campañas de San Valentín, del Día del Padre, del Día de la Madre, porque eso siempre alude a un consumo hacia un consumo que no necesitamos. Y por supuesto que estamos en puertas de Black Friday, estamos en la línea opuesta de lo que significa un Black Friday, ¿no? Porque estresa toda la cadena de producción y incita a consumir cosas que no necesitamos. Nosotros aludimos a un consumo responsable, ¿vale? Y todo esto se fraguó a raíz de que a mí me hicieron una auditoría, como veis ahí, que pongo la economía del bien común, y a mí me abrió un poco la cabeza de hacia dónde quería llevar el proyecto, ¿vale? Os invito a ver la entrevista que le hace Iñaki Gabilondo a Christian Felber, y introduce qué es esto de la economía del bien común. Yo formé parte de la primera edición de consultores del bien común en España, y les gustó tanto el proyecto que me lo pasaron a una auditoría oficial, ¿vale? Y de ahí empecé a entrar en contacto con un montón de iniciativas. Nuestro proyecto, lo primero y fundamental es favorecer y fomentar a todas estas marcas que están trabajando con un nivel de exigencia muy grande. Y para eso, como os decía, lo trabajamos de un modo en el que les damos un aporte en tienda física, un aporte en tienda online, pero generamos mucho movimiento alrededor de la moda. Somos impulsores, como ha dicho Eva, de la Circular Sustainable Fashion Week Madrid, un modo distinto de presentar la moda, y ya vamos a ir en el 2022 a la 6ª edición que sacamos la moda a la calle, la tercera como Fashion Week, y son pasarelas en la que, sobre todo, la pasarela estrella es la pasarela centrada en el upcycling, en la recuperación de una asombrosa materia prima que tenemos todos, que es
el residuo textil, la ropa que no utilizamos en el armario, ¿no? Y esa es nuestra pasarela estrella, intentando mostrar otro modo de hacer moda, ¿no? Intentamos que nuestras propuestas lideren esa propuesta de futuro, que construyan una reputación corporativa, que muestren un compromiso social y medioambiental, de tal manera que la gente vea que es posible vestir de un modo coherente sin dañar al planeta, ¿vale? Aportando unos valores éticos y morales. Y también ayudamos a estas marcas a que haya esa transferencia de conocimiento entre distintas iniciativas internacionales, pero siempre teniendo en cuenta que la manera de volver a un modo razonable de fabricar ropa es la relocalización, la producción local y el consumo local. ¿Vale? Eso es fundamental. Gracias a todo esto nos dieron el premio a las buenas prácticas en la cadena de valor, la Fundación CEPAIN, junto con el Ayuntamiento de Madrid, en sus reconocimientos a las buenas prácticas. Hemos creado un ecosistema muy rico alrededor de todo esto. Somos sede de la Asociación Española para la Sostenibilidad, la Innovación y Circularidad en Moda. Ahora, gracias a todo esto, y aunque somos una pequeña esquina en una ciudad europea, como puede ser de Circular Project, hemos hecho mucho ruido y esto ha llegado a Europa. Nos han seleccionado un proyecto con un consorcio que hemos creado para impulsar 30 iniciativas europeas que estén trabajando en la economía circular aplicada al textil, ¿vale? Y bueno, supondréis, la economía sostenible es toda aquella que es terrible, que es muy consciente del terrible impacto que tiene la industria textil y trabaja para minimizarla en todos sus aspectos, ¿vale? Pero estamos ahora en ese camino hacia la disrupción, ¿no? Hacia que todo esto realmente le dé la vuelta. Y un proyecto disruptivo es aquel que no... que realmente rompe con todo lo anterior. Por eso os digo que es un proyecto difícil, pero a la vez muy gratificante. Difícil porque trabajamos con un grado de exigencia en el que no afeamos la conducta a nadie, pero sí decimos: por aquí no pasamos, es decir, por aquí no pasamos por ese consumismo, no pasamos por las rebajas, y no pasamos por las rebajas porque cuando alguien te está rebajando un producto es porque ya viene con una sobrecarga de una valoración por encima de su producto, ¿no? Y la fast fashion y el low cost trabajan estresando toda la cadena de producción, trabajando con quien lo hace más rápido y a mejor precio. Y eso supone que a veces nuestra ropa se está fabricando por unos céntimos cuando nosotros la estamos comprando por muchísimos más euros de lo que se le está pagando a realmente quien la está fabricando. Nosotros no hacemos rebajas porque decimos que todo el mundo está cobrando lo que tiene que cobrar y no estamos generando excedentes, estamos poniendo en el mercado un producto sin obsolescencia programada, que te va a durar, y te damos las pautas para que te dure, para que no laves de más, para que no consumas esa agua que nos ha contado Eva, que la industria textil es una de las industrias que más agua consume y que más contaminada la vierte a la atmósfera, porque todos los productos del textil están basados en un tratamiento químico, ¿no? Que todo eso se vierte a la atmósfera. Trabajamos para reducir los impactos medioambientales, huella de carbono, huella hídrica, esos gases de efecto invernadero y sobre todo también para reducir esos residuos textiles. Ahora os daré unos datos también por los impactos sociales, ¿no? Luchar contra el trabajo esclavo, el trabajo infantil, luchar porque la gente que fabrica nuestra ropa tenga unos derechos laborales, derecho a sindicarse, algo tan normal, ¿no? Y unos riesgos laborales cubiertos.
parece increíble, pero esto a día de hoy, sobre todo todas las empresas que tienen externalizada la producción, no se está cumpliendo porque es muy difícil seguir esa cadena, porque se subcontrata muchísimo. Y cuando se subcontrata acabamos con esas imágenes de niños fabricando nuestra ropa pues en un rincón, escondidos en algún almacén, y luego pues vemos esas imágenes de niños durmiendo sobre su mesa de trabajo, ¿no? Y eso a día de hoy se sigue dando. Se fabrica una cantidad enorme, desorbitada de ropa y calzado. Aquí tenéis las cifras, lo que supone unas emisiones de CO2 a la atmósfera brutales. Si seguimos a este ritmo en el 2030 habremos llegado al punto de inflexión, por eso tenemos ahí esa Agenda 2030. Estamos consumiendo por encima de las posibilidades del planeta, pero es que además estamos consumiendo un 60% más de ropa que hace 20 años. Y de esta ropa que nos llevamos a casa, un 40% nunca llegamos a ponérnosla, se queda muerta de risa en nuestro armario, ¿vale? Esto supone que es la segunda industria más contaminante del planeta. De estos millones de ropa que se fabrican, un 30% nunca llega a ser vendida, y se dan casos como hace 2 años que saltó a todos los medios, que se había quemado todo un almacén de ropa nueva, sin haber salido a la venta, de H&M. Esto supuso una crisis reputacional para ellos gordísima, ¿no? Ropa que se había fabricado y que ni siquiera había llegado al consumidor, se había quemado. Y esto está sucediendo ahora mismo con el confinamiento. Hay cantidad de almacenes de ropa que no ha salido a la venta porque ha sido imposible ponerla a la venta con el lockdown, con el confinamiento, porque no había posibilidad de venderla, ni había posibilidad de abrir las tiendas, ¿no? Ahora también está sucediendo con la crisis de los contenedores. Tenemos un bloqueo, un embudo brutal con los contenedores que tienen que servir ropa. Por eso están ahora advirtiendo que si no va a haber suministro para la Navidad, que si se va a quedar muchos productos por llegar a Europa, y como si fuera un gran problema. El problema ha sido que fabrican demasiado y fabrican contaminando demasiado y en condiciones laborales pésimas, ¿no? Esto supone que tenemos un grave problema, porque la industria textil tiene que darle un giro brutal a toda su organización estructural, ¿vale? ¿Qué pasa? Que factura muchísimo dinero. Os he puesto aquí esta cifra, 2,6 mil millones de dólares al año, pero el problema es que tenemos a muchísima gente trabajando para esta industria. El problema está ahí. Tenemos que hacer esa transición razonada y razonable hacia ese modelo de empleo verde, ¿no? Entonces, el problema está ahí, cómo hacer esa transición. Y es por lo que Circoax, el proyecto este que os estoy hablando, europeo, estamos intentando hacer ese ejercicio de inteligencia colectiva para ver cómo podemos ayudar a esa gran industria, que realmente son quien tiene la sartén por el mango para darle la vuelta a todo esto, cómo ayudar para hacer esa transición hacia una economía que ponga el valor en las personas, hacia otro modelo de relaciones empresariales no basada tanto en el producto y en el consumo, sino en la experiencia y en el impacto y el bienestar de las personas. Y tenemos un reto por delante brutal, como veréis, pero apasionante, porque estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Ahí tenemos el vídeo que nos ha puesto ahora Eva en el chat, ¿no? De Hop, 7 soluciones que podemos empezar a hacer desde ya y que podemos empezar a demandar ya, ¿no? Os he puesto aquí esta frase de Greta Thunberg, que a mí me parece muy reveladora de lo que ha pasado, por ejemplo, con la COP26, ¿no? 26 cumbres de clima climático, y aún seguimos en el punto de partida, o peor, ¿no? Porque siguen sin ceder beneficios, siguen anclados en la inercia de cómo se han hecho las cosas hasta ahora.
Es brutal, ¿no? Entonces, Greta Thunberg, en ese discurso que se hizo tan famoso, dijo esta frase que es muy reveladora, ¿no? Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Es decir, es que siguen mirando para otro lado, siguen focalizando el problema, maquillando las soluciones y no hay una vía fácil, ¿no? 2 siglos de revolución industrial nos han llevado al punto en el que estamos. Hemos puesto todo el acento en la economía y, como dice Satish Kumar, otro de los grandes pensadores que os invito a que sigáis, Satish Kumar, luego os lo pondré en el chat, tiene un libro preciosísimo que se llama Simplicidad Elegante, en el que nos cuenta y nos dice que lo hemos dado todo a la diosa economía, ¿no? Como si eso nos fuera a sacar de todos los problemas, cuando la economía sin la ecología no es nadie, no comemos dinero, no respiramos dinero, y la economía se sustenta en los recursos que nos da el planeta. Y mirad lo que hemos hecho con el planeta. Aquí está el ejemplo del mar de Aral y un claro ejemplo de huella hídrica, ¿no? Como multitud de fábricas textiles puestas a su alrededor y de vertidos hídricos contaminados al cuarto mar interior más importante del planeta, han dado como resultado lo que veis ahora, ¿vale? Ahora han conseguido la parte norte que está más recuperada, la parte sur todavía así, pero hemos perdido uno de los mares interiores más maravillosos que tenía el planeta. Esto hay que frenarlo. Bueno, no me voy a parar mucho en los datos de la huella hídrica porque ya Eva nos ha dicho, ¿vale? ¿Qué pasa? Somos ricos en basura, ¿no? Y hay que cambiar el modelo, lo ha dicho Eva, extraer, estamos en una economía extractiva, extraer, transformar, producir, consumir y a la basura, como si viviéramos en un planeta infinito y nuestros recursos son finitos. Tenemos que ayudar y tenemos que recuperar esa pupa, regenerar esa pupa que le hemos hecho al planeta. Luego esta presentación va a estar a vuestra disposición para quienes la queráis, ¿vale? Voy a ir un poquito rápido porque ya he advertido de que me enrollo como las persianas, ¿vale? 34 prendas por persona y año. Solo en Madrid se tiran 9 toneladas de residuo textil diarios. Eso es la media durante todo el año. No sabemos qué hacer con tanto residuo textil. Tenemos un grave problema y las soluciones que se dan, pues mandarla a terceros países que tampoco saben ya qué hacer con tanta ropa. Ha salido el ejemplo del desierto de Atacama, que seguramente muchos de vosotros habréis visto esas imágenes, pero también en Ghana está pasando todo esto, en países africanos que ya han cerrado las puertas a recibir más residuo textil, más ropa de segunda mano de países europeos o de Estados Unidos, porque están ahogando la creación de su propia industria y les están ahogando en ropa, ¿no? Entonces, gracias a Dios entran en vigor nuevas legislación, como es la nueva legislación de recursos, la nueva ley, la ley de residuos, ¿no? En la que ya aplica la responsabilidad ampliada del productor, algo que de alguna manera va a poner freno a todo esto. Hasta ahora un diseñador era responsable de la parte ética y estética, la parte técnica y estética de la creación de su producto, de su prenda, ¿no? Y luego cuando se vendía, lo que pasara allá apenas, no era responsabilidad suya. Ahora sí, ahora cuando entre en vigor esta ley, lo que va a pasar es que van a ser responsables del final de ese producto. ¿Qué va a pasar? Se va a poder separar sus componentes, se le va a poder dar una segunda vida, vamos a poderlo reintegrar en el ciclo tal y como indica la economía circular, que como veis ahí es un modelo de diseño, producción y consumo
que hace posible que los recursos estén en continuo, generando valor continuamente, de tal manera que impidamos esa economía extractiva, pues todo esto va encaminada a esa ley de residuos, ¿no? Y dentro del textil es aquella que, partiendo del ecodiseño, plantea una ropa para durar, para alargarse en el tiempo, ¿no? Y cuyo final es la reintegración en el ciclo de producción en las mejores condiciones, o que sea posible que tengamos una prenda que sea posible cerrarla y que sirva de alimento a la tierra en las mejores condiciones, sin emitir químicos corrosivos, sin gases de efecto invernadero, y todo eso se consigue siempre que hagamos una prenda orgánica, con tintes orgánicos y de modo local y cercano, y sin generar excedentes. Buscamos una ropa hecha bajo demanda, hecha a medida del consumidor. Ya lo último es reciclar, ¿vale? Lo principal es que ese ecodiseño esté muy bien pensado desde el minuto cero que se planta la semilla, hasta luego esa logística inversa que va a hacer volver ese material otra vez al ciclo productivo, ¿vale? Os pongo aquí la frase famosa de Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Vuelvo a lo de antes. Esto nos lleva a que tenemos que hacer un ejercicio de inteligencia colectivo para darle la vuelta a esto. Y sobre todo, entender que el cambio viene desde la base. Somos nosotros los primeros que tenemos que impulsar ese cambio. No esperemos a que lo haga la administración, porque la burocracia, los procesos, o estamos viendo, la COP26 está llena de intereses y tenemos que presionar para que esos intereses cada vez trabajen más de nuestro lado, y solo lo haremos presionando. Os he puesto aquí la planificación estratégica que hace la consultora Close the Loop, porque es maravilloso cómo trata punto a punto cómo se integra la economía circular dentro. Os pongo luego la web en el chat, ¿vale? Close the Loop es una consultora belga. Punto por punto trata todos los aspectos de ese ciclo de valor dentro de lo que se trata, en mi caso, la industria textil, ¿no? Y cómo luego ese pensamiento sistémico hace que todas estas piezas del puzzle trabajen coordinadamente para impulsar esa descarbonización. Esa economía, esa moda regenerativa, ¿no? Es aquella que da un paso más allá, se hace directamente responsable de la curación del planeta, ¿vale? Y trabaja en su regeneración, preservando ecosistemas y la biodiversidad, mediante procesos que devuelven a la naturaleza su equilibrio. Y bueno, es fundamental esos objetivos de desarrollo sostenible, integrarlos dentro de la... Muy bien, Eva, ahí está. Genial. Justo es ese. Hay varios que se llaman Close the Loop, pero justo es ese el que buscábamos, ese link. Vale, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que os sonarán a todos, es ese plan maestro para conseguir ese futuro sostenible. Pero no son suficientes, ¿vale? El cambio climático no es lineal. No es lineal y no sigue una agenda, y no va a esperar a que en el 2030 todos hayamos conseguido hacer ese cambio. Por eso el cambio empieza desde ya, desde hoy que estáis escuchando este mensaje, ¿vale? Porque de un día a otro nos viene un confinamiento, nos viene una pandemia, nos viene... Vale, Eva, lo cojo. En 3 minutos acabo. Nos viene un Filomena, nos viene cualquier cosa y tenemos que estar preparados. Entonces, está muy bien que exista esta Agenda 2030, está muy bien que existan esa Agenda 2050, pero el cambio empieza ahora, porque tenemos que reaccionar ya. ¿Vale? Os he puesto aquí, y esto todo lo tenéis colgado también en mi web, cómo se integran los objetivos de desarrollo sostenible dentro de un proyecto como es The Circular Project. Es un estudio que nos hizo la Universidad de Cádiz, cómo logra esos impactos positivos y cómo minimizamos los impactos negativos, ¿vale? Y cómo tiene sentido un proyecto de este tipo, a priori casi antieconómico, dentro de los esquemas tradicionales de cómo se entiende un proyecto tradicional, ¿vale? Y cómo nosotras intentamos poco a poco
que todo esto se lleve a los ciudadanos. Por eso, cada una de las pasarelas que hacemos siempre focaliza en uno de los objetivos. Y nuestra pasarela estrella es la 17 y la de Upcycling. El objetivo 17, los objetivos para la consecución, el objetivo 17, alianzas para la consecución de los objetivos, ¿vale? Y es en eso en lo que nos focalizamos con CircoAx, ¿vale? Para conseguir, ahí veis quién formamos el consorcio, también tenemos web, por si queréis seguirlo. Todo esto de lo que os he estado hablando, todo tiene su web personal, pero de todas maneras, contad conmigo para lo que necesitéis. Os pongo también mi email ahora. Y ahora, después de que intervenga Jesús, nos quedamos un rato hablando y dialogando. Esto es realmente lo que estamos haciendo desde esta pequeña esquina de Madrid, ¿vale? Nunca penséis que sois demasiado pequeños para transformar algo, ¿vale? Porque si yo con tan poquito he podido llegar tan lejos, cualquiera de nosotros tiene capacidad para impulsar el cambio que necesitamos, ese cambio que queremos ver en el mundo. Y ya me callo, Eva. Muchísimas gracias, Paloma. Totalmente de acuerdo. La verdad es que, por un lado, a mí me da muchísima rabia que la gente no actúe sabiendo no lo que nos espera, sino dónde estamos ya, ¿vale? Y por otro lado, estoy totalmente de acuerdo contigo en que cada uno en su círculo, en su área de influencia, tiene que hacer lo que buenamente pueda, porque muchos círculos pequeños se van uniendo al final. De hecho, mira, Juan Pedro, que nos está escuchando, va un poco por ahí su pregunta. Dice, en España se está reciclando menos del 40% de los residuos urbanos, para el año 2030 deberíamos llegar al 60%, y organizaciones ecológicas o ecologistas ya han denunciado a España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de la cuota de reciclaje. Entonces, su pregunta, que yo muchas veces me la hago, es ¿qué se puede hacer para romper con esa apatía ciudadana, individual, administrativa, institucional? ¿Obligar o motivar a la ciudadanía? Paloma, ¿qué opinas tú? Bueno, es una pregunta que nos hacemos constantemente todos. Me alegra que hayas empezado con Jay Goodman, porque esta mujer a sus 80 y tantos años sigue dando caña. Es todo lo contrario a la apatía. Y el único, obligar nunca, porque causa el efecto rebote y el efecto contrario. Cuanto más te pongas en plan apóstol de todo esto y más fundamentalista te pongas, peor, porque la gente se desmotiva, ¿no? Entonces, sobre todo, trabajar con el ejemplo, impulsar la colaboración público-privada es fundamental, porque es verdad que podemos hacer mucho individualmente, pero sin ese apoyo institucional llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Comunicar muchísimo, lo he dicho antes, ahora mismo estoy viendo que estamos 23 personas conectadas. Estas 23 personas tenemos la responsabilidad, ya que tenemos el mensaje, y Eva lo ha dicho antes, ya que tenemos el mensaje, empezar a actuar en nuestro círculo más cercano, y que ese círculo más cercano también actúe, ¿no? Romper la apatía, pues mira, yo ahora estoy colaborando con Hop, En Pie por el Planeta, ¿no? Estoy colaborando con ellos para que puedan sacar adelante este documental de 12 capítulos en los que van a mostrar las soluciones. Es que esto tiene solución. Y Javier Peña, que es la cara visible de todo esto, está constantemente diciéndolo. El tema es que no llega la información, la gente no maneja las claves realmente, ¿no? No maneja esas claves fundamentales para hacer esa transición. Romper con la apatía, pues es que realmente tenemos los medios de comunicación bastante del lado del capital, es decir, cuando digo esto, bastante del lado de quien hace ese greenwashing, ¿no? Entonces, hacer ver que muchas veces lo que se comunica en los medios, en las televisiones, realmente no es
lo que tiene que ser, ¿no? Ese consumismo, se le da voz siempre a gente que está haciendo greenwashing, porque son los que tienen capacidad para pagar esa publicidad, ¿no? Esos Claro. espacios en publicidad. Entonces, romper con eso, cortar con eso y en nuestras redes y en nuestros medios realmente visibilizar quién está trabajando por descarbonizar, por hacer ese decrecimiento controlado que es necesario, ¿no? De tal manera que seamos capaces de entender que somos capaces de trabajar juntos por esto, ¿no? Fenomenal. Veo que hay varios comentarios en el chat, pero como vamos regular de tiempo, porque como esto, bueno, podríamos estar hablando horas y horas, Paloma, porque es tan interesante y hay tanto que hacer, lamentablemente tenemos el Claro. tiempo que tenemos, así que yo tenía bastantes más datos para daros de, bueno, de prevención de residuos y economía circular en otros sectores. Si me da tiempo lo haré luego, pero le quiero pasar ya la palabra a Jesús porque no quiero que perdáis la oportunidad de verdad de escucharle. Porque sabe muchísimo en todos los ámbitos, pero bueno, hoy en concreto hablará de basura digital. Paloma, muchísimas gracias. Luego, si tenemos un ratito, Sí, un retomaremos. placer. Para mí, Yo estoy por aquí. Vamos a escuchar a Jesús, que también quiero conocerle y sí, todo lo que sí, hace. sí. Para mí, como os decía, Paloma es un ejemplo de mujer totalmente luchadora. Os podéis imaginar con los monstruos en el bueno y en el mal sentido, de H&M, Inditex, etcétera, pues ahí está Paloma, que también se reúne con los grandes, ojo, que no lo ha contado, pero también se reúne con ellos y le preguntan a ella cómo hacer ciertas cosas, o sea, que parece que está ahí tipo hormiguita, pero tiene más influencia de la que a lo mejor ella se piensa. Con lo cual, Paloma, bravo, sigue así Muchas y bueno, gracias. vamos a pasarle la palabra a Jesús Díez, que para los que se han incorporado un poco más tarde es director de programas en la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Ahora Jesús está en Valladolid, nos decía que estaba nevando en su oficina, que estaban a 1 gradito y que este fin de semana venía una medio filomena, así que abriguémonos, Jesús, sobre todo tú, y te paso la palabra para que hables sobre una basura que no se ve, pero que ahí está. Muy bien, muchas gracias. Me está saliendo aquí un mensaje de que a lo mejor tengo problemas de vídeo, confirmarme que no los tengo. Te estamos viendo perfectamente, yo te avisaría si no es así. Vale, pues entonces le doy a compartir la presentación Archivos, y eso es. me imagino que ya se está viendo la primera de ellas. Ahora no, le tienes que dar a compartir archivos, ahora, a ver, ahora sí, Vale, sí Jesús, hay un poco de retraso, pero veo que de ya delay. está. Muy bien, Eso es. pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con EOI algunas reflexiones sobre lo que es economía circular. La verdad que, bueno, tenemos poquito tiempo, pero vamos a intentar aprovecharlo de una visión un poco más práctica de la que habitualmente doy en otras ponencias, ¿no? de otro tipo. Sobre todo porque está centrado en un aspecto muy concreto, que es la basura digital y en el marco, además, de la prevención de residuos, ¿no? Quizás cuando se habla de basura digital, en lo que pensamos todos es en esas montañas de ordenadores viejos, de teléfonos móviles, que vemos en algunos documentales, ¿no? Ya en desuso y acaparando gran parte de vertederos en algunas partes del planeta. Pero no voy a hablar de eso, no voy a hablar de esa basura digital física, ¿no? Sino que voy a hablar de otra que también tiene relación con la física, pero que es la virtual, ¿no? Y en este sentido voy a hablar de la basura que no se ve, como comentabas antes, que son los datos. Los ceros y los unos que almacenamos en nuestros equipos informáticos, en nuestro ordenador, en nuestro teléfono, en nuestros servidores, en nuestros discos de almacenamiento, etcétera, etcétera, a lo largo y ancho del planeta. Es decir, nuestros datos no están en nuestro teléfono, están en servidores en un rincón insospechado del planeta, que es donde están los proveedores de servicios informáticos, y están ocupando lugar, ¿no? Antes se decía que el saber no ocupa lugar, pero hoy el saber, es decir, los datos, ocupan lugar y ocupan lugar en discos de almacenamiento, en servidores que consumen gran cantidad de recursos materiales, de materias primas críticas,
como todo lo que tiene que ver con la informática, la electrónica y la electricidad, oro, cobalto, plata, cobre, etcétera, y al mismo tiempo están consumiendo una gran cantidad de energía hasta el punto de que podemos casi equiparar las emisiones del uso de Internet y todo lo que en todo su ciclo de vida, incluyendo la fabricación de los equipos y los componentes y las redes de telecomunicaciones, con el consumo o las emisiones de CO2 del sector de la aviación a nivel mundial. Y durante la pandemia se ha producido un sobrepasamiento. Como era lógico, los aviones han dejado de circular, todavía estamos en esa fase de una gran reducción del tráfico aéreo. Y por otro lado, pues todos hemos estado utilizando nuestros dispositivos electrónicos 24 horas al día. Si ponemos la... Es que estás moviéndome las diapositivas, ¿verdad, Eva? No, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si hay como que un duende aquí. Hay como un duende aquí, Bueno, porque a mí me ha pasado antes lo mismo, que sin tocarlas se me han movido. vale. Bueno, no sé si la puedo mover yo. Sí, en principio tú la puedes Vale. mover. De acuerdo, os voy a poner unas infografías que, aunque no son muy recientes, bueno, ahora ya sí que se ha vuelto loco del todo, aunque no son muy recientes, pero sí que son muy ilustrativas. Simplemente, pues habría que actualizar el contexto, ¿no? Esta nos da una visión de la población mundial que tiene acceso a Internet, lo que es bueno, es muy positivo, pero también tiene unas repercusiones, ¿no? Se puede decir que hoy el artículo básico de consumo más extendido de todo el planeta es el teléfono móvil, el smartphone. Gran parte de la población mundial tiene acceso a Internet, pues, aproximadamente en el momento actual cerca de 5.000 millones de personas, y eso pues supone más de la mitad de la población mundial, ¿no? Entonces, bueno, esto que en principio es positivo, tiene sus repercusiones y vemos algunas de ellas en forma de consumo energético, emisiones de CO2 y sus equivalentes con el sector de la aviación, como comentaba antes. Por lo tanto, el uso que hagamos de Internet tiene que ser también pensando en que tiene unas repercusiones ambientales y tenemos que minimizar, prevenir estos residuos en forma de datos y de información que están ocupando lugar, como decía antes, ¿no? Por ello, es importante que tengamos unas pautas de gestión de la información que enviamos o recibimos a través de Internet, ¿no? Y cómo todos estos datos se terminan o no convirtiendo en basura digital, si son datos útiles o no son datos útiles, y de qué manera los consumimos, ¿no? Y vemos en esta infografía, pues realmente cómo estamos haciendo uso de Internet, ¿no? Vemos pues que una gran parte del tráfico de Internet, en torno a un 60%, lo generamos a través de el streaming y viendo vídeos, ¿no? Fundamentalmente. Podríamos pensar que hay otros elementos como las páginas web o los juegos online que tienen también su peso importante, pero el fundamental es el streaming del vídeo. Es decir, nosotros ahora con esta jornada grabando la sesión o viendo la sesión estamos generando un tráfico importante en Internet y por lo tanto unas emisiones de CO2. Pero al mismo tiempo que generamos estas emisiones de CO2, estamos contribuyendo a reducir la vida útil de los equipos. En la medida en que tienen que tener un mayor esfuerzo, un mayor uso, se está reduciendo también su vida útil. Ya no de los dispositivos individuales, fundamentalmente las baterías, ¿no? Sino también, sobre todo, en los discos de almacenamiento, que tienen una capacidad limitada y si los saturamos, aparte de crearnos un problema informático importante porque pueden colapsar y perder copias de seguridad, etcétera, también tenemos que gestionarlos de otra manera. Por lo tanto, tal y como utilicemos Internet, y voy a descender, por ejemplo, al uso en la oficina, en nuestros correos electrónicos o en otros dispositivos que utilizamos en nuestro trabajo diario, estamos incidiendo indirectamente sobre la vida útil de los equipos.
y por lo tanto estamos disminuyendo esta vida útil. Así que tendremos que optimizar estos recursos, utilizarlos inteligentemente, no solo para reducir la huella de carbono de nuestro uso inmediato, sino también la asociada a la pérdida de equipos que tenemos que renovar porque los hemos saturado, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Suelo poner también esta otra infografía en la que se ve qué ocurre en Internet en el mundo en un minuto, es decir, 60 segundos de nuestra vida en Internet, y vemos que en un periodo tan corto de tiempo se envían 190 millones de correos electrónicos en el mundo, que es para pensar seriamente, ¿no? Ahí ya no entra en el detalle de cuántos megas tiene cada correo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pues es para pensar que evidentemente tenemos que gestionar bien esta información porque el volumen mundial es importantísimo. Es decir, podemos pensar que como total por un correo que yo envíe no pasa nada, pero es que hay otros 190 millones de personas pensando lo mismo en este mismo minuto. Y por lo tanto, si todos dejamos de enviar un correo en un minuto, pues estamos contribuyendo a solucionar parte de este problema, ¿no? Evidentemente, los correos electrónicos no son la parte más importante del tráfico de Internet, pero todo suma, ¿no? Es decir, total por un correo, total por una película que he visto, total por un vídeo, bueno, pues eso si lo multiplicamos por todos los miles de millones de usuarios de Internet que hay en el planeta, evidentemente, pues deja de ser algo insignificante y empieza a tener una repercusión ya importante, ¿no? Veis también el impacto que tiene en Internet el compartir los ficheros y archivos, y eso pues es algo también que debemos analizar para reducir nuestra huella en el uso de Internet. Bien, y entrando ya en el caso concreto de los correos electrónicos, bueno, pues vemos aquí algunos datos, ¿no?, interesantes del año 2019, donde, bueno, pues hay cerca de 4.500 millones de cuentas de correo electrónico y se envían al día aproximadamente unos 293.000 millones de correos. Esto, pues, tiene, como decía, su impacto en emisiones de CO2 y veis aquí, pues, algunos datos, ¿no?, un poco ilustrativos, ¿no? Pues a nivel mundial se generan, solo con el envío de los correos, 879 toneladas de CO2 al día. Bueno, pues al final todo suma. Si queremos reducir toneladas por todos los sitios, tendremos que hacer todo lo que podamos, ¿no? No podemos decir que todo nuestro problema de cambio climático lo va a resolver la energía renovable, ni los coches eléctricos, para empezar, porque eso está muy lejos de ocurrir. Y en segundo lugar, porque probablemente corremos más nosotros en el consumo de energía que lo que corremos en producirla con renovables. Así que la carrera es doble. Por un lado, crecer en renovables y por otro, disminuir la demanda energética. Si no hacemos las dos cosas a la vez, pues lo tenemos un poco complicado. Y en este sentido, pues vamos a entrar en ese aspecto de las buenas prácticas en la gestión de la información, ideas concretas de cómo puedo hacer yo que mi huella del uso de Internet, de las tecnologías de la información y la comunicación, disminuya. El ahorro energético, por lo tanto, es importante y el ahorro energético va a condicionar la vida útil de los equipos. Está íntimamente asociado una cosa a la otra, ¿no? Y ahí pues tenemos que gestionar adecuadamente la información, el volumen de datos, el almacenamiento de datos, sobre todo aquellos que no son innecesarios, y los modos en que se realiza la transmisión o se comparten los datos y los archivos. Todo ello tiene incidencia, ¿no?, en este consumo energético y en la vida útil de los equipos informáticos. Bueno, y entrando ya más en un análisis concreto de algunas de estas medidas específicas, pues evidentemente lo primero es gestionar bien los archivos que vamos a compartir. Solemos inundar los correos electrónicos o las redes sociales de vídeos, de fotografías, que son los archivos más preocupantes, pero también de otros archivos de trabajo
que enviamos pues, a un número normalmente elevado de destinatarios. Es decir, cada vez compartimos más entre los equipos de trabajo, no es una comunicación de correo electrónico persona a persona, ¿no? Por lo tanto, lo primero es trabajar sobre los archivos para optimizarlos y reducir su tamaño. Tendrán que tener la calidad que corresponda al uso al que le vamos a dar, ¿no? Y por lo tanto, pues no es lo mismo una fotografía para una valla publicitaria, que tendrá que tener unas dimensiones importantes, a simplemente una prueba documental de que has participado en un evento. Bueno, pues evidentemente solo incorporas a un PDF y no necesita que tenga un gran tamaño. Por lo tanto, lo primero es reducir el tamaño de los archivos a través de las distintas plataformas y herramientas que hay para comprimir los mismos, ¿no? Pero también podemos optimizar o reducir cada uno de los archivos, no solo comprimirlos a través de estas herramientas como el zip o el RAR, ¿no? También podemos, nuestros propios documentos, optimizarlos o reducirlos. Si los documentos tienen imágenes, por ejemplo, un PowerPoint, también se pueden optimizar cada una de las imágenes. Es decir, no necesitamos una fotografía de altísima calidad como la de una valla publicitaria que se copia y se pega en un PowerPoint. Necesitamos una imagen que se vea bien en la web. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando pegamos esa imagen en un PowerPoint es pinchar sobre la propia imagen y ir a comprimir el documento. Tenemos esa opción que es muy fácil de encontrar cuando trabajo con un PowerPoint. Y lo mismo si tenemos ya el documento completo. Tenemos un PowerPoint, lo pasamos a PDF, podemos optimizar el PDF con las versiones normales de Acrobat, del Reader o la profesional, ¿no? Por lo tanto, fundamental comprimir archivos, pero que esos archivos ya vengan optimizados y por lo tanto, pues cuando los vayamos a subir a través de un correo electrónico, estamos aliviando ese tráfico de datos en Internet y reduciendo el consumo de energía. Bien, esta opción que comentaba antes de comprimir los archivos PDF, pues la podéis ver aquí un poco representada, ¿no? Realmente el lector de PDF nos permite optimizar siempre estos documentos y veréis que no pierden realmente calidad. Además tenéis varias opciones de optimización, desde la más sencilla a ya una más profesional que requiere pues algunos conocimientos a la hora de configurarla, pero se puede reducir muchísimo estos documentos, pues desde, por ejemplo, 20 megabytes a 2 megabytes con gran facilidad en la mayoría de ellos, y no es lo mismo enviar pues, una agenda de un evento a 100 personas con un archivo de 10 megas que enviarlo con un archivo de 500K, ¿no? Eso hace muchísimo trabajo, facilita mucho los envíos y al mismo tiempo reduce ese tráfico de Internet, porque al final el circuito de Internet, como podíamos ver en la infografía de la izquierda en la parte de abajo, pues evidentemente es un circuito largo, de gran recorrido. Es decir, primero tenemos unos servidores donde está conectado mi ordenador. De esos servidores van a través de las redes de telecomunicaciones, después se depositan en los servidores del destinatario y después en los equipos informáticos del destinatario, ¿no? Y luego además se abren y se cierran, se leen o no se leen. Pero hemos visto que hay muchos datos que afirman que de todo ese tráfico de correos electrónicos solo se lee un 20% de media. Por lo tanto, todo el resto es basura digital. Y no estamos hablando solo de los spam, estamos hablando de newsletter que recibimos y que no leemos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues continuando con algunas de estas buenas prácticas de cómo reducir nuestra huella de Internet, pues por supuesto lo primero es evitar siempre el envío de correos electrónicos en general,
pero también pesados. Y no es lo mismo si mantenemos una conversación continua de correos electrónicos, un peloteo de correos con uno o varios destinatarios, que si en un mismo correo, en un mismo texto, ponemos todo lo que queremos decir. Probablemente también evitaremos mucho tráfico de preguntas y repreguntas, ¿no? Aunque siempre pues, alguna cosa habrá que aclarar, ¿no? Y por otro lado, esto hay que mantener un equilibrio entre los correos con mucho texto y los correos con poco texto. Es decir, tengo que contar de forma muy sintética lo que quiero transmitir. Cuanto menos texto ponga, mejor. Y además, si configuro mi correo electrónico para que en lugar de lenguaje HTML sea lenguaje de texto plano, pues todavía mucho mejor. Esa es una opción que fácilmente podéis, si tenéis ahora el acceso al correo, pues abrís y miráis esa posibilidad de configurar, ¿no? Por lo tanto, son pequeñas medidas individuales que al final van a contribuir a paliar este problema, esta situación de consumo excesivo de datos, de generación excesiva de basura digital, que al final no lo olvidemos, todo lo que tenemos en nuestro correo electrónico y que no hemos borrado, todo lo que tenemos en nuestro ordenador archivado y que no hemos borrado, elementos innecesarios, están consumiendo energía aunque no los utilicemos, aunque no los leamos, porque todos los días se hacen copias de seguridad en los servidores. Estas copias de seguridad tienen que mover todos estos datos innecesarios y en ese movimiento están generando consumo energético y al mismo tiempo están colapsando poco a poco nuestros sistemas informáticos. Cuando nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador empieza a ir despacio, muchas veces es por todo lo que tenemos almacenado, por la gran cantidad de memoria y de recursos que estamos consumiendo, ¿no? Si hacemos un poco de limpieza, pues eso será muy útil y alargará la vida útil de nuestros equipos informáticos, ¿no? Esa es una de las medidas también, la de la limpieza, sobre la cual pues quería llamar un poco la atención, ¿no? Porque normalmente no lo hacemos. Normalmente no eliminamos correos, no eliminamos archivos, no hacemos ningún tipo de limpieza. Nosotros en nuestra entidad dedicamos un día al mes, durante una hora o media hora, para que todo el personal aligere de archivos sus equipos informáticos. Tanto el correo como los propios escritorios, etcétera, ¿no? Y eso tiene una repercusión importante. Realmente al día siguiente todo funciona un poco mejor, ¿no? Porque los equipos están más aliviados y pueden funcionar con más rapidez, lo cual es bueno para el trabajador, pero también es bueno para los propios equipos informáticos y su vida útil. Así que, recomendación, también proceder a la limpieza de todos estos archivos que no utilizamos, que no necesitamos, tanto del correo electrónico como de nuestro propio escritorio en nuestro equipo informático, ¿no? Entonces, nuestros discos duros, etcétera. Esa es una recomendación importante, pero recordemos que estamos en la semana de la prevención de los residuos. Por lo tanto, lo primero es lo que he dicho antes. No enviar cuestiones innecesarias, optimizar la información que se envía y cuando ya la he recibido, por supuesto, pues hacer limpiezas periódicas. Pero la limpieza periódica al final es lo que menos impacto tiene. Lo que más impacto tiene es la prevención. No solo en la basura que estamos hablando de los datos, sino en cualquier tipo de residuo, ¿no? Hay que prevenir los residuos y la mejor forma de prevenir es no generarlos. En ese sentido, importante limpiar, pero mucho más importante no haber generado lo que tengo que limpiar después. Y para terminar, pues quería concluir con 6 mensajes un poco clave para aliviar esta cuestión de los residuos digitales en forma de datos, que son, en primer lugar, enviar la menor cantidad posible de correos electrónicos y a la menor cantidad posible de interlocutores. En segundo lugar, elegir un formato de texto para los correos electrónicos en lugar de un formato HTML. Veis cuál es la diferencia de consumo de uno a otro. De promedio 12 veces más ligero el formato de texto y por lo tanto su consumo también será en proporción menor. Limitar el contenido a lo estrictamente necesario, pues por ejemplo eliminar las firmas gráficas
algunas de ellas ya un poco paradójicas, ¿no? Porque ponemos, por favor, no imprima este correo porque ahorrará agua y energía, ¿no? Y papel. Pero luego le ponemos una imagen para ilustrar ese mensajito. Bueno, pues eso está consumiendo energía, con lo cual es una paradoja. Ponemos simplemente el texto, no tenemos por qué poner adornos que pueden ser muy llamativos, pero tienen su impacto, sobre todo porque hay mucha gente que no termina de leer el correo en esa parte del final, ¿no? Entonces, evitar también esas imágenes gráficas, igual que, por ejemplo, en los pies de firma, pues si no son estrictamente necesarios por cuestiones de identidad corporativa o correos institucionales, pues también evitarlas. Evitar enviar archivos adjuntos si no son totalmente necesarios y cuando sea que estén completamente optimizados. Cancelar la suscripción a los boletines informativos, esas newsletters que ya no leemos nunca y a las cuales podríamos acceder vía web si lo necesitáramos, si tuviéramos alguna consulta que realizar. Configurar nuestros filtros de spam correctamente para que no nos entren todos estos materiales innecesarios y evitar el envío de correos con el teléfono, con el 4G. Utilizar siempre la conexión de cable, fibra DSL o Wi-Fi, porque como veis el impacto de establecer comunicaciones por vía 4G o 5G pues es del orden de 20 veces mayor o menor según utilicemos una u otra. Es decir, cuestiones que pueden pasarnos desapercibidas por desconocimiento, que son gestos que hacemos diariamente y lo hacemos muchas veces al día, pero que tienen una repercusión muy importante si lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra. Por lo tanto, bueno, pues tener en cuenta estas cuestiones. Incluso aunque tengamos el teléfono móvil, podríamos enviar los correos electrónicos, pero si estamos conectados a una red wifi, mejor que hacerlo con los datos del teléfono. No es solo ahorrar datos de la tarifa, estamos hablando de ahorrar datos a esa congestión mundial de datos. ¿De acuerdo? Entonces, para mí estas serían las 6 propuestas básicas para que podamos contribuir desde nuestra perspectiva individual a prevenir la generación de residuos digitales y gracias a ello a mejorar la duración de la vida útil de nuestros dispositivos, ya sean nuestros dispositivos individuales o los dispositivos de la oficina o en general todos los servidores donde están alojados los datos que nosotros movemos, enviamos o recibimos. Nada más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición también si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que, al igual que el tema que el sector donde trabaja Paloma es como un sector más tangible y donde podemos ver que yo veo como más fácil actuar de forma adecuada en el sector textil a nivel de consumo que en esta parte, porque en esta parte, jolín, al final, Jesús, correos electrónicos tenemos que mandar, quiero decir, archivos yo tengo que mandar, puedo hacerlo de quitar el logo en mi firma si no es necesario, bien, puedo elegir el formato de texto en lugar de HTML, sí, puedo evitar darle a responder a todos constantemente y solo darle a responder a la persona con la que realmente me interesa hablar, pero es que hay otras cosas que es que las veo tan inevitables, ¿no? Bueno, la ventaja de las redes de telecomunicaciones y del correo electrónico es que han hecho avanzar muchísimo a la sociedad, ¿no? Y ahí están y son necesarias y además nos brindan muchísimas oportunidades para reducir nuestro consumo energético y las emisiones de CO2, ¿no? El teletrabajo pues ha sido una gran oportunidad para demostrar que aunque se hayan aumentado las emisiones del consumo de Internet, han reducido también muchísimo las emisiones de transporte, ¿no? Y eso es algo muy importante, es decir, tiene una visión muy positiva el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero como todo, hay que utilizarlas de forma responsable. Es decir, el mayor tráfico de Internet se genera para el ocio, ¿vale? No se genera para el trabajo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso también nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Vemos esa campaña de Antena 3 Televisión de levanta la cabeza, ¿no? Deja de usar Internet y haz otras cosas en la vida, ¿no?
y además con algunas visiones muy interesantes, ¿no? De gente que dice, bueno, he descubierto que se puede tener otras actividades. Haz realmente lo que te gustaría hacer y deja de estar enganchado a Internet, ¿no? Yo, además, voy un poco más lejos y parafraseando a Marx, yo digo que Internet es el opio del pueblo. Ya no es la religión, como decía Marx hace un siglo, ¿no? Hoy Internet es el opio del pueblo. Es decir, eso nos anula como personas la mayor parte de nuestra capacidad productiva, porque estamos viendo tontadas, no estamos comunicándonos, no estamos generando relaciones personales, ¿no? Estamos generando ilusiones, incluso hasta en las relaciones personales, ficción. Y por lo tanto, cuando eso nos va anulando como personas, pero al mismo tiempo tiene su repercusión sobre el cambio climático, tiene su repercusión sobre el consumo de materias primas y de materiales, sobre la vida útil de los equipos. Por tanto, vamos a levantar la cabeza y solo con ese gesto de levanta la cabeza estaremos contribuyendo también desde la perspectiva del uso de las tecnologías a arreglar un poco más este problema y a paliar el problema del cambio climático, ¿no? Sí, un poco el mito de la caverna de Platón, ¿no? Mira más allá del muro, que hay más cosas. Claro, exactamente. Desde luego, desde luego. Utilicemos Internet para lo importante. Y lo importante en la vida no es estar viendo vídeos, es hacer otras cosas, ¿no? Y tener relaciones sociales enriquecedoras. Entonces, cambiemos también nuestros hábitos de consumo en lo que tiene que ver con Internet, por todas las repercusiones que he comentado, y utilicémoslo de forma consciente y de forma inteligente, ¿no? Porque si utilizamos las tecnologías inteligentes de forma tonta, pues entonces dejarán de ser lo que le estamos llamando, ¿no? Que es inteligentes. Utilizámoslas de verdad para lo que merece la pena y por todas las repercusiones que he comentado antes. Hay una pregunta, Carmen, te pregunta, me gustaría saber si tenemos datos tangibles sobre en qué se traduce ese tráfico de información. Pregunta, ¿consumo eléctrico, de tiempo? Yo creo que sobre todo consumo de energía, a lo que tú te refieres, ¿no, Jesús? Sí, a ver, el consumo de energía es el efecto más inmediato, ¿no? Y eso se transforma en emisiones de CO2. Evidentemente, si estamos hablando de que aproximadamente un 10% del consumo de electricidad en la Unión Europea es del uso de Internet, de las tecnologías de la información y la comunicación, no estamos hablando de algo despreciable, estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Si eso lo trasladamos a nuestros hogares, pues por ejemplo, un router wifi consume tanta energía también como 2 meses de una vivienda de 3 personas. Por lo tanto, estamos hablando de un consumo también muy importante. Siempre el frigorífico ha sido el elemento que más energía consumía dentro de las viviendas, siempre y cuando no haya aire acondicionado en las mismas. Pero es que el router wifi ya prácticamente consume a lo largo del año como un frigorífico. También depende del tamaño del frigorífico, ¿no? Y el problema es que en nuestras casas ya no solo tenemos un router wifi, que no apagamos nunca, es que ahora tenemos también el box televisión. En la mayoría de las casas ya tenemos el cacharrito para conectarnos al Movistar o al Plus o al Netflix o a quien sea, ¿no? Entonces, eso es otro router más, con lo cual ya tenemos 3 frigoríficos en casa. Y entonces, lejos de reducir nuestros consumos energéticos, no hacemos más que aumentarlos, ¿no? Otra opción es, pues cuando tú estás solo 8 horas en casa, cuando vienes de trabajar por la tarde, pues conectas tu router wifi si quieres, pero tenlo desconectado el resto del tercio del día, ¿no? Mientras duermes. Y sobre todo por la noche, porque además emiten unas trabajando. radiaciones, claro, por la noche las radiaciones, por lo que yo tengo entendido, no son nada buenas para la salud, ni siquiera. Bueno, algo tendrá que ver, por lo menos, para la inquietud en el sueño, ¿no? Y para interrumpir la calidad del sueño, pues seguramente tenga que ver, porque no solo es tu router. Si tú haces una búsqueda con tu teléfono de todas las conexiones wifi a las que te puedes conectar en ese momento, pues te sale una lista interminable de todos los vecinos de tu barrio y de algunas instituciones, ¿no? Entonces, eso también, evidentemente, algo tiene que influir. Pero como no les vas a decir a los demás vecinos que apaguen el router, lo que sí puedes hacer desde el punto de vista energético es apagar el tuyo.
Desde apagar luego. tu router, tu box televisión, etcétera, y con eso pues estarás reduciendo 1/3 el consumo de energía, aunque evidentemente en la fase de arranque, luego del aparato cuando lo enciendas va a tener un pico de consumo, pero si estás 16 horas fuera de casa no tiene sentido tenerlo encendido, ¿no? Claro. Yo en Eso es una concreto forma estas de seis medidas, perdona, estas 6 medidas que comentas aquí, las voy a trasladar a mis compis de Digital NOI, porque yo creo que bueno, hay gente que sí que las hará. Yo desde luego mea culpa, hago muy poca limpieza. Eso de una vez al mes hacer limpieza de mis archivos, no lo hago, con lo cual estaría bien que desde Digital nos dieran un toque a todos, un recordatorio una vez cada X tiempo. Y a los que nos están escuchando, como vais a tener esta presentación en la web, pues nada, sabed que estas medidas son relativamente fáciles de hacer. Hombre, lo de evitar en todo lo posible el envío de mails lo veo complicado, pero sí el enviar mails un poco absurdos o masivos o con ficheros que pesen demasiado, eso sí que se puede evitar, ¿no? Desconectar tu wifi por la noche, que yo lo doy por hecho, pero muchísima gente no lo da por hecho, porque yo efectivamente, como dice Jesús, por la noche sí que a veces veo que efectivamente hay un montón de vecinos que no lo han desconectado, así que bueno, ya sabéis, cosas relativamente fáciles de hacer. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, me hubiera encantado contaros muchas más cosas. Yo tenía una presentación con algunas buenas prácticas puestas, pero no os preocupéis porque las voy a poner también en la web. Esto ha quedado grabado, con lo cual también me tendré que plantear, Jesús, si merece la pena que esto haya quedado grabado, porque ya me has petado la cabeza y no sé yo si vamos a hacer muchas más grabaciones de este estilo después de lo que nos has contado. O sea que le tendremos que dar una vuelta a nivel de institución también, la verdad. Pero bueno, poco a poco. Muchísimas gracias, Jesús. Daniel dice, ¿dónde podríamos verlas? Puedes compartir el enlace a la web que indica. Sí, a todos los que os habéis inscrito, no os preocupéis porque vais a tener el link con la grabación y las presentaciones. Sinceramente, es la primera vez que yo hago un webinar de este estilo público, ¿vale? Entonces le preguntaré a mis compis de Digital cómo lo hacemos, pero no os preocupéis que a todos los inscritos os llegará. Muchas gracias, Daniel. Dice, ha sido espectacular la ponencia. La verdad es que tanto Paloma como Jesús en sus respectivos ámbitos son un pozo de conocimiento y el mensaje que queremos transmitir, insisto, es que cada uno y cada una en su ámbito seamos ejemplo de los demás, porque es que si no, no llegamos. Entonces, todos a una, ¿vale? Muchísimas gracias. Aquí lo dejamos y hasta la próxima. Gracias, hasta Un luego. saludo, hasta luego. Adiós, Jesús, adiós, Buen Paloma, día a chao. todos. Hasta luego.